Cuando estás fuera de tu cultura y reingresas a tu propia cultura o empezás a interactuar, es literalmente como empezaste a ver multidimensional, o sea, varios colores, o sea, te abre el panorama completamente y eso te da más opciones. Bienvenido a otro episodio de Una Familia Diferente. Yo estoy cansado. ¿Vos estás cansado? Sí. Yo estoy muerto. Esta semana, nos robaron en la oficina. La semana pasada. La semana pasada, ya es la tercera vez que pasa, así que decidimos... Ya está, salir de la oficina, así que esta semana estuvimos mudando un poco bueno, al principio no estabas muy feliz de todos los muebles que te sí, iba a o traer. sea, dije no, si acabamos, o sea, recién nos mudamos, o sea, recién estábamos como que, bueno, falta este toquecito acá y el otro y ya, fue como, ay no, la oficina entera, ¿qué vamos a hacer? Pero Salió bien. Sí. Bien. Traje los... Porque yo robé todos los muebles que los... realmente son mejores que los que teníamos. Sí. Y así íbamos cambiando con un amigo y ya, pues. Así que ahora la casa está súper bien, la sala, tenemos el estante de muebles, de libros, están allá. Sí, Evi toda la tarde, es que está muchísimo mejor. A ver qué más hay en la oficina, me dijo. Así que falta poco, esta semana ya terminamos. Bueno, esto es que 6, 7 episodios, 6, No 7. sé. Cada domingo estamos sacando uno hasta que nos cansemos o no tenemos nada más para decir. Puede que falta poco, ¿eh? Hoy decidimos hablar un poco de este tema de como, o sea, ¿qué sería? Familias, Sí, tu familia de origen, o sea, tu familia... La palabra origen se me había ido. ¿Dónde naciste, digamos? Sí, porque, o sea, siempre estamos como intentando, cuando trabajamos con parejas, algunas de las cosas que estamos buscando son como la raíz de algunas de las cosas que causan conflicto, sí, digamos. Y algo que hemos visto y algo que tocan uno de los temas en el preparar y enriquecer que usamos es la plataforma estamos certificados en preparar, enriquecer. Ajá, sí, es una herramienta de pues comunicación y eso para parejas. El matrimonio, sí. Pero uno de los temas ahí es esta idea de dónde veniste, o sea, tu familia de origen y cómo eso influye, cómo interactúas con tu pareja y cuando empiezan a tener hijos, qué impacto eso tiene en tus relaciones. Y realmente hemos visto que es uno de los factores como escondidos, que mucha gente o sea, sabes que tus familias son distintas, obviamente, pero no lo consideras como... Es como un pez no sabe que está en agua. O sea, ajá, totalmente. Yo me acuerdo, antes de saber tu familia de origen o las palabras, no sé si técnicas, o sea, este concepto, cuando nosotros empezamos a conocernos y empezar a salir, o sea, básicamente fuimos los primeros, o sea, tú fuiste básicamente mi primer novia. Sí. Así de una relación ya más avanzada. Entonces, la primer familia con quien interactuaba a un nivel mucho más profundo. Y me acuerdo pensando, esto es como un cambio de cultura, y cuando vives en tu cultura, es como ir a otro país casi. Sí, y ni te das cuenta, o sea, cuando vas a otro país notas todo lo raro que son ellos y pensás que tú eres normal y ellos son raros, y después de un tiempo, si vivís en ese país por mucho tiempo y vuelves a tu propio país, empiezas a ver las cosas raras que siempre pensaste que eran normales y ya ves que no. Y... ¿Qué ha sido tu choque de cultura, o en Uruguay o en México, como más? En México la cosa más sencilla que me ha costado 1000 es el horario de comer. Ah, sí. Hemos ¿Son vivido mexicanos? ¿En cuántos países? En 4. ¿4? Ya. Sí. En ninguno con el mismo horario que ustedes. No, nadie. O sea, ahora, no significa que esté mal, ¿eh? Solo está raro. Que sea distinto. O sea, es distinto. O sea, y para mí también me costaba que usen el verbo comer, pero solo para la comida. O sea, si preguntas a alguien, ¿comiste? No es si desayunaron ni que han comido en el día. No, si comieron la comida a las 3 de la tarde. Claro, para los que no son de México. Ajá.
comen su lunch, su almuerzo, que decimos en el resto, y no le dicen almuerzo, comen su almuerzo a las 3 de la tarde, como más temprano, ajá. por lo general. Así que la comida principal es como a las 3 para nuestros amigos argentinos viendo esto. O sea, ya, como que... Desayunan temprano. Como que toman un licuado o algo. Luego Ustedes nos pueden corregir después, ojo, ¿eh? Ojo, o enójense si quieren, está bien. Totalmente. Pero es raro que desayunan y luego tienen un lonche. Ajá, como a las 11. A las 11, normal tener. Y luego, o sea, tienen algo. La comida fuerte. Comida a las 3. Y luego casi no cenan. O sea, sí, cenan Algunos súper pero ligero. cenan ligero. Sí. Completamente lo opuesto de donde yo me crié en Argentina, donde no Y desayunan Uruguay, casi nada. Uruguay no, también, un pancito, un mate, o se toman el desayuno. Comemos almuerzo, la comida. Almuerzan. Almorzamos como 12, 1. 12 o la 1. El fin de semana es más tarde, pero... Sí, fin de semana sí, pero... Y luego hay una merienda y luego cenamos. Súper fuerte a las 10 de la noche. Sí, 9, 10. O sea, si vas a un restaurante a las 9, recién está abriendo y hasta las 12 de la noche. Entonces, eso para mí es normal. Fui a Estados Unidos, son rarísimos ahí también. O sea, desayunan fuerte, comen la comida, pero cenan. O sea, yo me acuerdo cuando fui a la uni, aún en la uni, pues es que, cenan tempranísimo. Desayunas como antes de ir a la escuela, al trabajo. Después al mediodía es como un sándwich, algo. Sí, algo muy ligero. Y ya, obviamente, si solo has comido, no sé, una barrita y un sándwich, a las 6 de la tarde te estás muriendo. Pero a mí no me daba hambre. Y ahí cenas fuerte. Hasta más tarde. Entonces pero bueno, todo eso... Pará. ¿Qué? Eso es raro también. Pues depende, para mí no es raro. O sea, para mí tiene todo el sentido, porque si estás a las corridas, sí. O sea, en el día comes algo muy ligero, algo fácil de llevar a la escuela, al trabajo, no lo tienes que calentar. La idea que las maestras calienten la comida de los niños, ni por aquí. O sea, clarísimo también. Yo ni supe por qué tenía microondas. Y esto es un ejemplo de miles cuando estás viviendo en otro lado. Y yo creo, hemos visto en nuestra relación y en muchas relaciones que pasa exactamente lo mismo con parejas. O sea, cuanto más tiempo estás junto, y el problema que vemos, lo que causa el conflicto, es que cada uno, como no entiende que es algo cultural de su familia, digamos, empiezan a juzgar a la otra persona. Claro, y 9 veces en 10 son cosas como el horario de comer, que, o sea, no importa, no es, o sea, son costumbres nada más. Y muchas veces nuestros conflictos muy graves en pareja son preferencias. A veces hay una cuestión moral, obviamente, pero la mayoría de las peleas con palos. Palos, sí. De las peleas, o sea, son esas cosas, estas costumbres que, y bueno, chocamos y... La clave acá, bueno, ahora vamos a mencionar algunos y solo algunos que se nos ocurren, digamos, porque eso es... Son miles. La cosa con esto es que cuando vives en otra cultura, cuando te casas con otra persona, vas a encontrarlos por todos lados y en lugares que realmente te sorprenden, o sea, que jamás hubieras pensado que eso era algo raro. Los dos como ejes en esta herramienta que usamos es como ¿cómo se llama? Un análisis de pareja, contestas preguntas y te va como mapeando cómo eres, te pone un mapa de pareja. Tenés intimidad y flexibilidad. Entonces, intimidad es como, a ver, acá lo tenía. ¿Cuán unidas? Sí, qué unidos están emocionalmente, qué cercanos, cuánta intimidad. Hay familias que vos ves que o hacen todo juntos o hablan de todo. Comparten todo, o sea, sí, estas familias que... Son los niños que salen a la uni y hablan con sus mamás todos los días. Eso sería un ejemplo de más unido. Y más íntimo, digamos. Ajá. Y hay otros que como casi nada, o sea, entonces cuando juntás esto, o sea, a nivel de sus familias, o sea, de origen, puede ser complicado porque
en algunos casos el hombre, el marido, con su mamá en Argentina pasaba mucho, o sea, seguía esa relación muy íntima y hasta podía generar celos en la esposa, o sea, porque estaba... Nunca elijas tu mamá sobre tu esposa, nunca, no lo hagas. No lo hagas. Tenés que siempre elegir el lado de tu esposa. O al revés, o sea, puede pasar. Entonces, claro, esto sí, es totalmente. una cosa donde estás acostumbrado que todos los fines de semana nos vamos a juntar con mi familia. O sea, todo feriado vamos a estar con mi familia. Todo Navidad, cualquier momento es con la familia de origen, porque están tan acostumbrados a eso. Y para la otra persona es rarísimo eso. Pero uno no está malo, uno no es mejor o peor que el otro, es simplemente diferente, pero puede causar mucho conflicto. El otro eje en este es flexibilidad. Hay algunas familias que les encanta el cambio, son muy flexibles, no hay horarios tan fijos. Hasta roles entre los padres son muy flexibles. ¿Quién cocina? ¿Quién busca a los hijos? ¿Quién trabaja? Como que es una cosa más, pues, dinámica, más fluida, y hay otras que están muy, muy rígidas, y pues claro que todo el medio, ¿no? Sí. De nuevo, como con casi todo lo que venimos hablando en este podcast, un poco es simplemente darte cuenta que esto está pasando. Yo diría que la parte más importante es reconocer que cuando te casas o te juntas con alguien, ya estás empezando otra familia, que va a tener otra dinámica, y que tú estás a cargo de crear eso. Sí. Pero muchas veces creo que tomamos como más una postura, pues, más pasiva, y sin darnos cuenta simplemente llevamos toda nuestra familia y nuestras costumbres, y cuando intentamos crear algo nuevo con nuestra pareja, ya obviamente no funciona, porque estamos trayendo dos cosas distintas. Y constantemente hay peleas y argumentos. Claro. ¿Cuáles serían los nuestros de nuestra familia de origen? ¿Qué son las cosas? Porque muchos, a nivel de valores, a nivel de muchas cosas, tenemos mucho en común. Mucho. Ajá. Y eso ayuda. O sea, hablando de valores, es súper importante eso. Creo que es más complicado si tenés valores completamente opuestos. Pero aún teniendo esos valores, nuestras familias son muy, muy distintos. ¿Qué serían las cosas más grandes? Bueno, a mí se me ocurre uno. Ok, a ver. Mi familia habla de todo. O sea, habla, hacen paran, preguntas. nunca, O sea, jamás. cuando me metía en el auto. Los amo. Sí, y ojo, porque entienden español, así que seguro van a ver esto. Pero un poco distinto, pero entrabas en el auto con mi papá o cualquier cosa, te hacía preguntas como profundas: ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con lo otro? Muy cariñosos, pero muchas preguntas profundas. ¿Cómo vas con Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Lees tu Biblia? ¿Qué venís? O sea, muy como espiritual en esa cosa. Mi mamá puede hablar y hacer preguntas y hacer preguntas y hacer preguntas, y para mí era lo más normal. Entonces, claro, es súper divertida, es muy relajada. Yo me acuerdo aún en el auto contigo, haciéndote pregunta tras pregunta tras pregunta. Ay, no. Y no me solo acuerdo eso, que, o sea, de un lado supe que era como normal, porque vi que lo hacía con las hermanas y todo, ¿no? Pero a la vez dije, chin, ¿por qué o sea, siempre me entrevistan? está interrogando. O sea, interrogando, o sea, como si fuera una entrevista. Me acuerdo que después de como los primeros, o sea, tiempos más extendidos que tuvimos juntos, que después yo caía muerta, o sea, totalmente muerta. Y le dije, ¿por qué no paran de preguntarme cosas? Y me dice, ¿por qué? O sea, caes súper bien, o sea, están encantados, Sí. te quieren conocer. Y yo... ¿Pero por qué me hacen esto? Y nosotros, yo sentía y mi mamá sentía que somos súper relajados. Porque claro, no es de hasta... jugar, es de curioso, de cómo estás. Yo sentí súper como justificada cuando el hermano de Walt se casó, y me acuerdo la primera vez que vino, pobrecita, a vacaciones con toda la familia. Y estábamos hablando así, ¿no? De su familia y de ya nosotros. Yo ya había estado incorporada ya hace 10 años o algo. Y estaba como, no, está súper padre, o sea, son súper lindos. Y mi suegra, sí, es que somos tan relajados. Y medio los ojos de la otra, ¿no? Como... Bernice. Pobre Bernice.
Y yo ahí, bueno, ma, pero es que, o sea, sí son medio intensos. ¿Cómo que intensos? Si estamos pasándola jugando, o sea, juegos de mesa, así chismeando, no pasa nada. Y le dije, sí, pero hace media hora que le estás haciendo preguntas como, o sea, súper lindas, ¿no? O sea, preguntas muy, pues sí, lindo, pero no le has dejado ni como 5 minutos. Bernice, o sea, en tu familia, o sea, pasa esto. Y me dice, no, estaríamos todos en la compu haciendo trabajo o algo, o sea, nunca hablamos tanto, nunca en mi vida hemos hablado. En tu familia era parecido, yo me acuerdo siendo a su familia y no son personas aburridas, pero yo me estaba aburriendo. O sea, igual armaba un debate ahí en la cena porque no aguantaba más. Me aburría, no hay debate, no hay argumento, entonces hacía una pregunta, tiraba una pregunta que yo sabía que iba a generar algo de controversia para tener una buena dinámica. Y es simplemente diferente. Formas de ser. Entonces, ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Tenemos que empezar a definir cómo queremos ser o cómo empieza a pasar eso en nuestra familia, con nuestros hijos. Sí. Y yo creo que algo que nos ayudó mucho fue cuando antes de mudarnos a Uruguay hicimos un entrenamiento, capacitación como de cambio de cultura, ¿no? Y esos conflictos que puede generar y cómo procesarlo y no sé qué. Y uno era, justamente hablaba de eso, que cuando vas a otra cultura tienes que ir viendo, como intencionalmente viendo las diferencias y preguntándote qué son las cosas que son muy buenas de esta cultura, que yo quiero asimilar, qué son las cosas que de plano voy a rechazar, porque veo que esto no me gusta, o no que no esté bien. Sí, o sea, hay cosas en cada país, en cada cultura del mundo que no estén bien. Así que puedes recibir, puedes rechazar o puedes redimir, puedes ver algo, adaptarlo, y decir, ¿sabes qué? Me encanta cuántas preguntas hacen, pero a lo mejor dependiendo de cómo son mis hijos va a cambiar el ambiente, no sé, pero puedes ir viendo, es que me gusta la esencia de esto, pero me gustaría como no sé, afinarlo un poco, ¿no? Yo creo que es algo que a nivel en una pareja es importante apreciar a la otra persona, respetar y apreciar. O sea, no juzgar y no ponerte, bueno, nosotros lo hacemos así, ustedes lo hacen así. O sea, empezar a interactuar. Esto puede ser con, aún o sea, en tu casa, tu papá, como iba y trabajaba, tenía un trabajo en Estados Unidos muy clásico, o sea, se iba temprano y volvía a las 5, 6, 7. Entonces no hacía, o sea, y tu mamá se quedaba como ama de casa. Entonces ella cocinaba, ella limpiaba, hacía todo lo tradicional ahí. Sí, eran muy rígidos en ese sentido. Mis padres, o sea, el trabajo de mi papá era un poco distinto, la dinámica, podía agendar su propio horario, agenda. Entonces él estaba para la comida, para el almuerzo, limpiaba platos, ayudaba con cosas, ayudaba un poco más en la casa. Entonces acá tenemos que definir cómo queremos ser. Y hemos escuchado de parejas que la esposa estaba acostumbrado a que el marido venga y ayuda y cambie pañales y haga cosas. Y el marido jamás había visto eso, o sea, su papá hacer eso. Ahora tienen que decidir. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como pareja? ¿Qué valoramos? ¿Valoramos los roles individuos? Puede ser. Sí. O valoramos, o sea, interactuar, ser más flexible en todo esto. Yo me acuerdo que empezamos a usar, bueno, tu familia hace eso, tu familia hace esto. Y aún a nivel de personalidad, tú eres súper extrovertido. Yo soy más introvertido. Nosotros, el promedio es más o menos, o sea... Sí, me acuerdo que nos juntamos un par de veces con un como psicólogo, counselor antes de casarnos, y él nos decía que con muchas cosas teníamos que ya borrar de nuestro vocabulario el tú y yo, y ya es nuestro y nosotros. Así que tenemos que definir nosotros cómo queremos ser a nivel de roles. Queremos, o sea, ya no es pues tú eres súper trabajador y nunca quieres venir, es bueno, sí, a lo mejor tú sí, pero nosotros podemos
decidir Sí. que queremos algo distinto. Y creo que el paso más importante fue como darnos cuenta de que veníamos de dos culturas distintas y que teníamos que platicar de todo, que no había nada que podríamos asumir y decir, pues va a entender, o sea... Esto es uno muy bueno. Hemos hablado de la importancia de seguir saliendo juntos, de seguir siendo novios, o sea, de seguir teniendo estas citas juntas. Es un buen tema para conversación. Contame cómo era tu familia alrededor de la mesa. O sea, ¿se juntaban todos a comer juntos, a cenar juntos? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo era el rol? O sea, ¿tu papá era muy autoritario o era más juguetón y jugaba con los niños? O sea, ¿cómo era eso? ¿Qué de eso? O sea, preguntándole a la persona, ¿qué de eso te gustó? O sea, ¿qué partes te gustó? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo te gustaría que yo actuara en esta situación? Entonces, estas preguntas, enfocando en escuchar, no tanto en debatir, escuchar y entender. Cuando escuchas y entiendes, luego es más fácil adaptar. Pero si no lo entiendes, muy difícil adaptar la situación. Y yo creo que si esto no te afecta mucho al principio, si tienen hijos... Claro. Ya se pone bravo. Muy distinto. Porque, o sea, lo que hemos visto nosotros es, vivimos, o sea, poco a poco convirtiéndonos cada vez más a nuestros papás, o sea, volviéndonos iguales, o pasamos todos los días intentando no ser nuestros papás. O sea, son como los dos extremos, ¿no? Pero lo vemos en nosotros y en nuestros amigos. O estamos cada vez más parecidos, o estamos todos los días, no, nunca voy a ser como ella, ¿no? Sí, te vas al otro extremo, que tu hija va a ser más como tu mamá. Entonces claro, seguro. Y ninguna es realmente buena opción. Y siento que es muy fácil como pareja ir juzgando, bueno, es que no es buen papá porque no hace tal cosa. Es una cosa muy sencilla, que o querías que tu papá te hiciera o que siempre hacía y te encantó. Pero pobre, el otro no sabe. Y no sabe que tu definición de buen papá o buen esposo está siendo definido por algo que viviste por quién sabe cuántos años. Y siento que esas conversaciones, simplemente al exponer esas cosas, realmente te libera muchísimo. Tu definición de have a good time, o sea, pasarla bien. Que es o sea, acá totalmente. Estamos... Y acá entra también un componente que no hemos hablado... Y no vamos a hablar acá, pero de personalidad. O sea, se combina ahí también esto. Pero en general muchas veces pasarla bien como familia, o sea, generalmente la persona quiere hacer eso. Entonces, estas definiciones, ¿qué significa vacaciones? ¿Qué significa pasarla bien? ¿Qué significa ser un buen papá, un buen esposo, Estas definiciones son importantes empezar a identificarlas y hablarlas. Y siento que lo más que puedes hablarlo y otra vez realmente entender que está bien si alguien come a las 3 de la tarde y otro come al mediodía o no come hasta las 10 de la noche. O sea, estas son costumbres que tenemos y no tienen un valor moral. O sea, simplemente son preferencias y podemos ir ajustando al otro con muchísima más gracia y flexibilidad si lo venimos de esa perspectiva. Yo siempre recomiendo a nivel de personas que vayan a otra cultura, que vivan unos 6 meses por lo menos. Totalmente. Porque te abre los ojos a quién eres tú, te abre los ojos a ver, ¿quiero ser así o no? Pensé que era, obligatorio. Ahora tenemos la opción de comer a la hora que querramos y estamos en México, estamos cada vez más en el horario mexicano. Totalmente, ya me sorprende todos los días, 3:30, estamos comiendo. Y yo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasó esto? Cuando estás fuera de tu cultura y reingresas a tu propia cultura o empezás a interactuar, es literalmente como empezaste a ver multidimensional, varios colores, te abre el panorama completamente y eso te da más opciones y te convierte en una persona más profundo. Pero si simplemente te quedas acá defendiendo, juzgando,
a nadie le gusta esa persona en otra cultura que lo único que señala es todo lo feo. Es que, o sea, ¿y por qué hacen eso? ¿Y por qué el otro? O sea, a nadie le cae bien esa persona. Es lo mismo en un matrimonio. O sea, si querés tener un matrimonio así nomás y no ir profundo, bueno, no te tenés que mover. Ay, bueno, así es, y yo soy así, no me cambies. Eso es una estupidez. O sea, perdón, pero el hecho, me tenés que aceptar tal como soy, o sea, sí y no. O sea, vamos cambiando. Queremos ambos ir cada vez más cerca al otro. Y creo que no se trata de no aceptar a la otra persona o su familia, sino realmente, o sea, en todo sentido, aceptarlos, pero no quedarte ahí diciendo, bueno, que te quedes así toda tu vida. O sea, yo quiero que crezcas, o sea, yo quiero que te desarrolles, que seas cada vez más la persona que Dios te creó ser, que puedas realizar tu potencial. Y si simplemente digo, bueno, quédate así. Claro. O sea, no es tampoco una realmente como... No es amor eso. No, tampoco. No es, o sea... En un ejemplo de culturas de donde un elemento lo acepto y otro lo quiero rechazar, o sea, en Latinoamérica lo que me encanta es que en general, hay excepciones, pero en general en estas culturas vivimos en el presente, vivimos en el momento y se disfruta el momento con quién estás en ese momento. La consecuencia de eso a veces es que no estás muy pendiente de la hora, del horario, y posiblemente dejaste a otra reunión, otra cosa. Llegas a otra cosa, o sea, 3 horas llegas después. Tarde. Pero a mí me encanta el vivir en el presente, el disfrutar con quien estás y un poco soltar. Ahora, del otro lado está el gringo que, o sea, yo me acuerdo, era hasta el minuto, llegabas, o sea, es el minuto, es esto, o sea, viven con la agenda. Ahora, del lado negativo, o sea, a veces no están disfrutando del momento. Porque estás, me tengo que ir. Me acuerdo, me juntaba con amigos y después de 40 minutos, bueno, listo, chao, gracias. Y es como, ¿qué? O sea, recién arrancaba esto. A la vez, logran mucho, porque son muy organizados, son muy detallados, planean, pueden pensar en la semana, entonces pueden ejecutar muchas cosas. A mí acá me gusta una combinación, disfrutar del momento, pero no tampoco nunca planear. Entonces, y ahí es algo que hemos tenido que aceptar al otro tal como es, pero también decir, oye, es que tu potencial, o sea, tú podrías llegar a ser, o sea, yo podría llegar a ser muchísimo más divertida si me relajo un poco, y sé que igual también puede llegar a lograr muchísimo más si se enfoca y aprenda a planear mejor, que ha dedicado muchísima energía a eso y sí lo ha logrado, y siento que es una de esas pues sí, esas cosas que bueno, ya no puedo hablar, ya no puedo terminar la oración. No, bueno, vayan hablando de esto. Seguro que ya en esta conversación van a pensar en algunas cosas. Háblenlo, no juzguen, busquen entender, mantengan esta actitud de curiosidad y aprecio de la otra persona y la cultura de su familia. Y sí, cuéntenos qué descubrieron. Y creo que es todo, ¿no? Es todo, sí. Gracias por estar. Compartan esto con un amigo, denle like, comenten, suscríbanse. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros y nos vemos en la próxima.